Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Aquí les saludo desde su canal Electrolitos. Vamos a ver el día de hoy ecuaciones diferenciales, específicamente el método de ecuaciones exactas a través del siguiente ejercicio. X cuadrado por y al cubo más y más logaritmo natural de x más una constante a, todo ello multiplicado por el diferencial de x, más x cubo por y cuadrado más x multiplicado por el diferencial de y igual a 0. Y bien, antes de resolver el problema, tenemos que saber cómo aplicar el método de ecuaciones exactas. Y es lo que vamos a explicar a continuación. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es, agarramos la ecuación diferencial y la tenemos que poner de la siguiente manera. Una función que tenga de variables x y y, o solamente x o solamente y, pero que esté multiplicada con el diferencial de x, más una función n que tenga la variable x y y multiplicado por el diferencial de y, todo ello igualado a 0. Posteriormente, lo que vamos a hacer es encontrar sus derivadas parciales cruzadas, es decir, la función m la vamos a derivar respecto de y, mientras que la función n la vamos a derivar respecto de x. Y lo que vamos a hacer es verificar que sean iguales, es decir, las derivadas cruzadas parciales tienen que ser iguales. Si es que son iguales, pues entonces sí es una ecuación diferencial exacta y este método se puede aplicar. Si no lo es, pues entonces debo aplicar otro método, ¿no? Que vamos a ver a posteriori. Continuando con esto, una vez comprobado que es una ecuación diferencial exacta a través de las derivadas parciales cruzadas, lo que se debe hacer es asumir que mi función solución derivada respecto a la variable x es igual a la función m. Puedo asumir eso o también puedo asumir que mi función solución derivada respecto a la variable y es igual a la función nxy, ¿no? Entonces puedo asumir cualquiera de las dos como mi función solución, solo que derivado respecto a una variable, x o y. Bien, ahora sí, tengo dos caminos para elegir. Vamos a ver cómo se resuelve esto. La opción 1, que es la que vamos a explicar, es la que sigue a continuación. Lo que voy a hacer es, voy a integrar la función, esta de acá, la que está derivada respecto de x, la voy a integrar respecto de x. ¿Por qué hago eso? Porque si está derivada respecto de x y la integro respecto de x, me va a quedar la función solución, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer también es integrar el otro lado, es decir, la función m. Si yo hubiese elegido f' de y, lo que tendría que haber hecho es integrar la función n y esta f' de y respecto a la variable y. En este caso estoy haciéndolo respecto de la variable x. Por lo que tengo lo siguiente, la integral de la función m más una función que aparece, una función de y. Ahora, esta función de y, este phi de y, ¿por qué aparece? ¿Por qué es que nos fastidia? Porque yo ya podría tener la solución. Pero aquí hay una función que está apareciendo. Esta función aparece, ¿por qué? Porque si yo agarro todo esto y lo derivo respecto de x, llegaría a lo que estamos arriba. Es como ir hacia atrás, ¿no? Sin embargo, sabemos bien que como estoy trabajando con x, todo lo que sea y es constante. Eso significa que phi de y llegaría a ser constante porque solamente depende de y. Al derivarlo desaparece, por eso debo considerarlo y por ende debo encontrarlo. Entonces, ¿cómo lo voy a encontrar? Vamos a recapitular un poco. He utilizado f' de x. Ahora, he integrado esto. Ya tengo la función. Solo que me falta un phi de y. Esa función ahora es la que debo encontrar. Posteriormente voy a derivar, ¿no? Lo que estoy haciendo es derivar la función, pero ahora respecto de y, ¿no? Entonces, agarré la función derivada de x, la integré y luego la derivé respecto de y, ¿no? De esa manera tengo f' de y, lo cual está aquí arriba. Es el otro lado que no he utilizado, la otra opción. Entonces, como son lo mismo, lo que puedo hacer es igualar, como se muestra a continuación, ¿no? Ahí ven que estoy igualando
Y ahora procedo a hacer sumas o restas para que se vayan algunas funciones. Eso va a ocurrir, no se preocupen. Y me va a quedar f', bueno, f' de y. Y lo que debo hacer para que me quede solamente f de y es integrar, ¿no? Respecto de la variable y. Muy bien, con eso ya tendría el valor de f de y lo reemplazo nada más en la función que ya había encontrado y por ende ya tengo la solución. Puede parecer un poco lioso, pero les aseguro que con el ejemplo va a quedar un poco más en claro, ¿no? A continuación vamos a ver el ejercicio. Bien, el ejercicio plantea lo siguiente. Ya habíamos comentado que esta era la ecuación que vamos a resolver. Ahora bien, vamos a verificar primero que sea una ecuación diferencial exacta. Entonces, este que está multiplicado por el diferencial de x es la función m y esta es la función n. Entonces voy a agarrar la función m y la voy a derivar respecto de el opuesto del diferencial, es decir, respecto de y. Y me quedaría, bueno, es así como estoy trabajando, ¿no? Y me quedaría lo siguiente. Si derivo respecto de y, el 3 baja y al y el cubo le resto 1. Sería 3x cuadrado y cuadrado. Si derivo y, pues me queda 1. Logaritmo natural se va y ya se va porque son constantes, ya que estoy derivando respecto de y. Para n, lo que va a suceder es lo siguiente. Como estoy derivando respecto de x, baja el 3, le resto 1. Sería 3x cuadrado y cuadrado. La derivada de x respecto de x es 1. Y ahora comparo si son iguales. Para el caso sí son iguales. Por ende, es una ecuación diferencial exacta. Entonces puedo asumir dos posibles respuestas. Las que siguen a continuación. Que mi función solución derivado respecto de y sea igual a x cubo por y cuadrado más x. O que mi función respecto de x sea igual a x cuadrado y cubo más y más logaritmo natural de x más a. ¿No? Entonces, cualquiera de las dos. Yo puedo escoger tanto f' de y o f' de x, el que yo desee, ¿no? Esa es la parte buena, que tengo dos opciones para elegir. Bien, una vez elijo una, para mi caso, yo estoy eligiendo f' de y, que es x cubo por y cuadrado más x, ese es el que yo estoy eligiendo. ¿Qué tengo que hacer para que mi f' de y solamente sea f, o sea, solamente tenga la función, ya no la función derivada? Lo que tengo que hacer es integrar esta función respecto de y. Y eso es lo que voy a hacer, ¿no? Integro la función respecto de y. También debo integrar esto respecto de y, ¿no? Debo integrar ambas partes. Bien, aquí me faltó el símbolo de la integral. Una vez integrado, no se olviden que estoy integrando respecto de y, esto va a ser y cubo sobre 3, ¿no? Y aquí se le va a aumentar una y. Me va a quedar como sigue a continuación. Como les dije, se le suma 1, 2 más 1 es 3, y se divide entre ese valor, es decir, entre 3, y aquí se aumenta una y. Y me queda esta función phi de x, ¿no? Que es la función desconocida. ¿Cómo la encuentro? Esta ya es mi función solución. Esta va a ser la solución del problema. Sin embargo, yo no tengo phi de x, debo encontrarla. ¿Cómo lo hago? Sencillo, voy a agarrar la función y la voy a derivar ahora respecto de x. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no respecto de y? Porque si lo hago respecto de y, llego a lo mismo, ¿no? Entonces, tengo que ir hacia otro lado. F, entonces lo voy a derivar respecto de x. El 3 va a bajar, 3 con 3 se va a ir, me queda x cuadrado y cubo. Aquí se va a ir la x y este se va a volver phi' de x. ¿Cómo se muestra a continuación? Como les dije, el 3 bajó, 3 con 3 adiós, esto se reduce en 1, por eso es 2. Aquí se va la x y aquí es f' de x. Ahora noten acá que aquí me queda f' de x. Lo mismo que me queda aquí f' de x. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo igualar esas dos funciones. ¿Cómo lo estoy haciendo a continuación? Igualo este lado con todo este lado de acá. Y si se dan cuenta, hay términos para eliminar. Este se va con este, el y se va con el y, y al final me quedaría que phi' de x es logaritmo natural de x más a. Esto ya lo puedo integrar respecto de x para que así obtenga la función x. Muy bien, vamos a hacer eso. Ahí está.
Entonces, aquí también me comí la integral. Disculpas por eso. Entonces, lo que tengo que hacer es integrar y sería phi' de x es igual a x logaritmo natural de x menos x, porque no se olviden que la integral del logaritmo natural de x es x logaritmo de x menos x. Eso es una integración por partes, si es que quieren saber cómo es que se ha integrado esto. La integral de una constante es la variable multiplicada por la constante más una constante que se aumenta, ¿no?, por la integral. Entonces ya tengo el valor de phi de x, lo reemplazo en la función. No se olviden que esta era mi función solución. Me va a quedar de la siguiente manera. fxy es igual a x cubo por y cubo sobre 3 más x por y más x logaritmo natural de x menos x más ax más la constante. Ahora esta función la puedo volver una constante, ¿no? Ahí está. La vuelvo constante, k, asumo un valor de la función y como hay dos constantes aquí, puedo sumar estas dos constantes o restarlas. Bueno, siempre hablamos de suma. Entonces se vuelve una constante, bueno, una nueva constante. En este caso la constante 1 es igual a toda esta función, que es x cubo por y cubo sobre 3, más x por y, más x logaritmo natural de x, menos x más ax. Y esa sería la solución final del ejercicio. Muy bien, este es el método de ecuaciones diferenciales por exactas, por ecuaciones exactas. Y eso sería todo por este video. No se olviden darle like o me gusta a la página. Por favor, comenten si es que tienen alguna duda sobre este ejercicio o sobre algún ejercicio que quieran que les ayude a resolver. Y por favor, suscríbanse al canal para tener así más contenido. Vamos a tratar de resolver las dudas de los suscriptores. Eso es muy importante. Y vamos a tratar de que así el canal crezca de la mejor manera. Venga, un saludo.